presentar ahora a Esther Mera. Esther Mera hizo un máster interdisciplinar en el Instituto de las Artes de California y en sus trabajos explora la intersección entre arte, ciencia y nuevas tecnologías. Esther, cuando quieras. ¿Esta funciona? Sí. Hola, me gustaría hablar primero muy brevemente de la pieza que he expuesto aquí en Banquete, que es un análisis de un anuncio de televisión, y sobre todo decir que mi trabajo no se ocupa mucho del análisis de los medios de comunicación, sino que más bien sigue la línea del trabajo que tú has expuesto, Fernando. Se interesa por temas de evolución, de ingeniería genética y de exploración del espacio. Y utiliza medios informáticos para crear entornos interactivos, entornos que responden a la presencia del espectador y que investigan estas cuestiones de ingeniería genética, evolución, ecología y exploración espacial, que me parece que son cuestiones muy importantes en este momento. Me gustaría, sin embargo, mostrar las imágenes de la pieza que presento aquí en primer lugar y después mostrar otras imágenes de lo que realmente es más significativo de mi trabajo. Sucedió que me encontré con este anuncio de televisión y me pareció tan increíblemente manipulador y diabólico que tenía que hacer algo y que tenía que mostrarlo de alguna manera, analizarlo, diseccionarlo para que otros pudieran verlo también. Es un anuncio que utiliza todos los medios, casi tocando la ilegalidad, para seducir y convencer al espectador. Utiliza incluso imágenes subliminales que solamente duran un certeavo de segundo, la cantidad mínima de tiempo que una imagen puede estar en el aire, que no puedes percibirlo a no ser que detengas la imagen con una máquina especial. Y en general toda la estructura del anuncio es increíblemente maquiavélica, y me interesaba muchísimo ver cómo esta estructura formal del anuncio era perfectamente paralela a la falta de estética del producto en sí, del producto que se estaba vendiendo, que era un producto del que hablaré después, de acceso libre a la red. Te regalaban el ordenador si comprabas este servicio de acceder a la red, y el ordenador venía con un chip, un Celeron 3, era un ordenador de Intel que tenía un chip de Intel que te perseguía por la red. Y ahora esto es bastante común y aceptado. La gente coge un ordenador que sabe que es gratuito y sabe que está siendo espiado, y que todo eso va a ser convertido en un dato de marketing y que es aceptado. Pero en este momento yo descubrí que la empresa que estaba organizando esto vendía los ordenadores a las corporaciones, y las corporaciones daban estos ordenadores a los empleados de la empresa, y los empleados se llevaban el ordenador a su casa y no sabían que la empresa principal estaba recolectando todas sus actividades en la red, si estaba buscando otro trabajo o preparando un viaje o sus gustos específicos, sus tendencias sexuales. Todo esto lo empaquetaba y lo vendía, se lo daba al dueño de la corporación. Entonces era muy interesante ver cómo este anuncio utilizaba unos métodos formales muy cuestionables y cómo el producto en sí era tremendamente cuestionable. Me gustaría mostrar el anuncio muy brevemente y luego ver estas imágenes. Yo comprendo que la instalación que he hecho aquí demanda mucha atención y hay que ponerse a leer cada imagen, y creo que esto puede a lo mejor facilitar la comunicación y facilitar el objetivo que tenía esta pieza. Voy a enseñar primero el anuncio en sí, que es un anuncio muy breve, rapidísimo, y me gustaría ver qué podéis percibir ahí, cómo vais a sorprender después cuando veáis los... Open. Movie, present movie. Play.
está producido por Industrial Light and Magic, dirigido por este director. Porque a partir de hoy, computing is simple. la informática The internet is será easier than algo ever, facilísimo. and the computer Internet is es algo free. más fácil que nunca y además el Introducing ordenador sale Direct gratis. Web. Presentamos Direct This Web. is big. Este es el anuncio, tal y como se ve en la televisión, y este es el anuncio que vamos a ver ahora con algunas secciones a cámara lenta. Y voy a hacer algunos comentarios. ¿Puedes bajar el sonido aquí un poquito para que... La primera imagen, el primer flash de luz que entra, contiene ya las imágenes subliminales de unas pantallas de ordenador que no se puede percibir en el anuncio de cámara normal. Entonces el protagonista del anuncio está durmiendo con su mujer, se levanta y camina sobre este robot, que en cierto modo el robot, y eso me parece notable, es el objeto más vivo de todo el anuncio. Tiene sus ojos rojos que pulsan vitalmente, pasa a través de las sábanas y ve que una lluvia de meteoritos está cayendo sobre la ciudad. No solo él presencia esta lluvia de meteoritos, otros ciudadanos miran al cielo y ven caer estos meteoritos que cuando los ralentizamos son sistemas de computadores con teclado y altavoces y monitor y todo. Y curiosamente son estos sistemas de computadores. Esta es una imagen metafóricamente muy densa en el que vemos que la ciudad se diluye, no solo es destruida por estas bombas inteligentes, estos computadores, sino que se diluye en ese reflejo. El mundo físico, el mundo urbano, la realidad, la arquitectura se disuelve. Mira otro ciudadano hacia arriba y se encuentra otro meteorito que también es un sistema de computador. En este caso, no solo incluye un computador, sino ya vemos la pantalla, más concretamente. Y, curiosamente, la pantalla va a mostrar la interface del producto que se anuncia, que es Direct Web. Ahí tenemos otra imagen subliminal del producto que se anuncia, que es un sistema de acceso a la red llamado Direct Web. Los meteoritos entonces destruyen un cartel anunciador que curiosamente y de un modo absolutamente no gratuito muestra unos cuerpos atléticos y le destrozan la cabeza a este hombre. Hay un momento de ironía bastante interesante en ese anuncio, en ese cartel anunciador. Lo siguiente que van a destrozar los meteoritos son el gimnasio, consistentes con su predilección por la destrucción del cuerpo humano. Un humano atlético van a destrozar el gimnasio, pero daros cuenta de que los que juegan al baloncesto son ya seres muy viejos. Esto es un señor bastante mayor. El deporte, el trabajo con el cuerpo, es presentado aquí ya como una cuestión anciana, arcaica. El jugador de baloncesto mira al cielo a ver qué es lo que le está destruyendo el gimnasio y se encuentra que es otro sistema de ordenador. Vemos unas imágenes subliminales de las pantallas y hay una botella de medicamento o de licor encerrada, escondida en esa secuencia, una imagen que solamente dura un centavo de segundo. Se pasa de nuevo a ver esta bomba
y una imagen subliminal, son realmente 3 frames, 3 cuadros de el logo de la compañía que se anuncia, que se llama Direct Web. Más computador. Y vemos de nuevo a nuestro protagonista, que parece que está de nuevo frente a su casa. Vemos las ropas tendidas que reconocemos de antes, está mirando al cielo y las bombas estas con tan buena puntería van a destrozar ahora su casa. Explotan a su alrededor. Una de estas bombas le ha arrojado al suelo y cuando él se levanta para ver qué ha sucedido, lo que se encuentra son las ruinas de su propio hogar. Las sábanas siguen tendidas, porque a los directores del anuncio les interesa que sigan tendidas y ya veremos por qué. Y he aquí nuestro protagonista que camina sobre las ruinas de su hogar. A mí me interesa apuntar aquí que el enfoque de este cuadro es absolutamente dramático, épico. Es la fotografía del héroe y de repente aparece la imagen subliminal de la bandera americana superimpuesta en las sábanas. Es la imagen heroica, lo que me parece muy interesante porque es una malversación de la definición del héroe. El héroe en este anuncio también una imagen subliminal de una especie de forma abstracta, de una especie de niño con los brazos y las manos abiertas, otra imagen subliminal de una ciudad, imágenes subliminales de computadores de nuevo. Y volvemos al héroe fotografiado desde este contrapicado que le da mucha más importancia. Y la imagen subliminal de $1, de billete de dinero americano, dentro de una pantalla de ordenador. Vemos que el ordenador en este anuncio contiene todo, el dinero, la medicina, el licor, la ciudad, una figura de niño. Y he aquí nuestro héroe, y por esto digo que es una malversación de la imagen del héroe. Nuestro héroe se arrodilla, se postra frente al ordenador, un ordenador que acaba de destruir su hogar. En la pantalla del ordenador vamos a encontrar pues Jesucristo, el viaje al espacio. El ordenador lo contiene todo, las maravillas del mundo, y por supuesto Intel, que fabrica el chip espía, y por supuesto Microsoft, y por supuesto el producto que están anunciando, que es Direct Web. Y el protagonista, que ajeno al desastre y a la catástrofe y a la muerte de su familia enterrada en las ruinas que hay detrás de él, se arrodilla de una manera religiosa frente al ordenador, frente a Direct Web. El héroe de este anuncio realmente es presentado como un vasallo medieval. Realmente lo que se manipulan aquí son casi signos medievales. Y la ironía de este anuncio, Direct Web 1888 invasión, que para mí realmente significa una invasión a la privacidad cuando se estudia y se analiza qué tipo de producto se vende y qué tipo de estructura este anuncio tiene, que pues esto era todo lo que se contiene en la instalación de la exposición. Y el único propósito de esta pieza es señalar a este aspecto de la realidad y hacerlo visible para la mayoría de la gente que realmente no lo vemos. En el mundo estamos rodeados por este tipo de ruido manipulador, bastante maquiavélico, y que no tenemos la posibilidad de racionalmente diseccionar. Entonces, mi propuesta era la disección de un ejemplo de esta naturaleza. Es una especie de paréntesis en mi trabajo. Yo me vi obligada sentí la obligación de diseccionar esto como una defensa. Me pareció un ataque a muchos niveles. Y a mí lo que me gustaría hablar ahora muy brevemente es de mi trabajo, de la línea de trabajo que llevo haciendo bastantes años, que no tiene mucho que ver con el análisis de medios, sino que tiene más que ver con ingeniería genética, exploración espacial, el cuerpo humano,
entornos sensibles a la presencia del espectador. Me interesa mucho construir entornos e incluir elementos orgánicos. En mi trabajo incluyo muchas veces elementos orgánicos. Por ejemplo, en 2 piezas recientes trabajaba con grillos, con muchos grillos, con 10.000 grillos. Entonces entras en la sala de la exposición y hay una pared entera, está ocupada por grillos. Y 10.000 grillos vivos hacen un terrible concierto de grillos. Es un sonido, una vibración sonora muy interesante. Y voy a empezar a enseñar imágenes de una versión de esta instalación. Al mismo tiempo que están estos grillos en el entorno, todo el entorno, las paredes, el suelo, el techo, está cubierto de imágenes. Y estas imágenes son imágenes que yo proporciono, pero también son imágenes que provienen del entorno, que provienen del ruido que los grillos producen o del ruido que las personas que entran en el entorno producen. Y perdón, aquí movie, present movie. Entonces, en este caso, por ejemplo, había micrófonos que recogían el sonido que los grillos producían y lo transformaban en una señal y lo proyectaban sobre las paredes. En el entorno había varias camas y los espectadores que acudían a la instalación podían tumbarse en las camas, con lo cual se convertían en elementos esculturales del entorno. Los siguientes asistentes entraban y se encontraban en una habitación llena de gente tumbada en la cama. Ellos se convertían en parte de la instalación y al mismo tiempo todas sus conversaciones, sus movimientos eran analizados, simplemente capturados y proyectados alrededor de ellos en el entorno. Esta versión se llama Signal to Noise, señal al ruido. Otra versión se llamaba mecanismos para el análisis de los sueños, porque las señales estas... También había una proyección de los propios organismos vivos que formaban parte de la instalación, los grillos. Me gustaba que estuviera abierta la ambigüedad de la idea de las señales sonoras junto a las camas que estaban ocupadas por los asistentes que yacían ahí. Entonces las señales sonoras no sabía muy bien si era una lectura de lo que estaba ocurriendo en el entorno o si a lo mejor era una lectura de las señales vitales de los personajes que estaban allí tumbados, o tal vez una lectura de su actividad cerebral o de sus sueños, porque una de estas versiones se llamaba Mecanismo para el análisis de los sueños. Y la idea era hacer un entorno que fuese accesible, que incluyera al espectador, que se transformara ante la presencia del espectador. Y en este sentido he trabajado en otros entornos que voy a enseñar más adelante, pero primero quiero hacer un paréntesis para hablar un poco de reflexiones sobre organismos y sistemas biológicos
que incluyo en mi trabajo y que tienen una gran importancia en casi todo lo que estoy desarrollando. Lo que voy a enseñar a continuación, muy brevemente, son solamente 2 trabajos que son trabajos en los que estoy trabajando ahora. Entonces, a lo mejor no está perfectamente estructurado, pero a mí me interesaría oír un poco de feedback, de respuesta, porque estoy todavía trabajando con ellos. Uno es un trabajo sobre un trabajo que empezó con una preocupación ecológica, que me parece que compartimos aquí los 3 ponentes, de lo que está ocurriendo ahora mismo en el planeta. El mundo está desapareciendo cada día. Y un caso realmente que es un buen ejemplo es el caso de las ranas y de los anfibios. La población de anfibios se están extinguiendo, los anfibios se están extinguiendo. Esto es una imagen científica, no es una imagen de mi trabajo. De lo que está sucediendo. Las especies enteras de ranas han completamente desaparecido. Los científicos no entienden por qué exactamente. Hay muchas hipótesis. Una de las hipótesis es que posiblemente los anfibios, dado que sus huevos no están recubiertos por una materia dura calcárea, como los de las aves, por ejemplo, o otros reptiles, son mucho más sensibles a los cambios en el entorno, y que cualquier alteración seria de la contaminación del medio ambiente los afecta a ellos mucho más radicalmente. Las ranas están o desapareciendo o mutando, y las mutaciones son bastante drásticas. Les faltan miembros enteros, o aparecen con 3 ojos, o desarrollan otras extremidades, como en el caso de esto es otra imagen científica. Entonces, a partir de esta realidad de que hay un desastre ecológico notable ocurriendo y mutaciones naturales presentes en la mayoría de las especies de anfibios, yo decidí que había que hacer un proyecto. Por supuesto, esto es una ironía, pero empecé a trabajar en un proyecto que se llamaba Design for Better Frogs, diseño para ranas mejoradas, que serían ranas que estarían genéticamente alteradas y podrían sobrevivir a todas estas alteraciones. Las ranas, esto por supuesto yo no intentaba mejorar ninguna ranas, sino que es todo un desarrollo de hacer un mapa para la creación de un organismo que es mejorado. O sea, toda la idea de mejorado es una idea muy cuestionable, naturalmente. Y las ranas me interesaban mucho porque el hecho de que estén desapareciendo y que la rana sea exactamente el animal que nosotros, los humanos, hemos diseccionado más. Hemos abierto las ranas se diseccionan en todas las escuelas para observar dentro de la anatomía de la rana un reflejo de nuestra propia estructura interna. Eso por un lado. Las ranas han funcionado para el descubrimiento de la electricidad, por ejemplo. Las ranas fueron unos de los animales que se enviaron al espacio. Y bueno, accidentalmente yo trabajo para un observatorio astronómico y entonces tengo mucho acceso a imágenes de experimentación biológica en el espacio. Y una de estas imágenes, que siento mucho no tener aquí, es un vídeo de ranas en gravedad cero. Las ranas en gravedad cero, sueltas en la nave espacial, ofrecen una imagen tremenda y de alguna manera muy reveladora, porque de repente vemos este sistema locomotor, que es un sistema locomotor perfectamente adaptado a la Tierra, intentar su funcionamiento en el espacio. Entonces es un animal totalmente desarticulado, rodando en gravedad cero, y es una imagen que me impresionó mucho, porque yo creo que la ingeniería genética, el desastre ecológico en general, nuestro intento por manipular lo más interno de la materia orgánica y nuestro deseo por salir al espacio, está todo muy unido, y lo voy a mostrar enseguida. Ya sé que parece un poco una fantasía, pero bueno, mi proyecto de Design for Better Frogs, diseño para ranas mejoradas, empecé a diseñar con el ordenador pues mapas para ranas que pudieran estar mejoradas.
y eran imágenes 3D, pero que de alguna manera querían inspirarse un poco en imágenes de estudios anatómicos. Y de repente empezaron a surgir pues, estructuras que parecían un poco parecidas a cordones umbilicales, pero que también se parecen un poco a esos tubos que llevan los astronautas para poder sobrevivir en el espacio. Entonces, otras metamorfosis empezaron a surgir. Las imágenes, esto es un detalle de lo anterior, son todas imágenes que tienen una gran cantidad de telaraña, de textura, de nervio, no se sabe muy bien si es simplemente una malla estructural o tal vez un sistema neuronal. Empezaron las imágenes a mezclarse con otros seres que por casualidad flotaban, seres que empezaban a tener también estas anatomías que flotaban en el espacio, que se acercaban de alguna manera más a retomar la influencia de las anatomías, estudios anatómicos del Renacimiento, por ejemplo. Empezaron a tener piel, de diseño de rana mejorada se empezó a estudiar tal vez el diseño de unos nuevos humanos que estarían en metamorfosis. Humanos de alguna manera inspirados por este ser que tal vez podría vivir en otro espacio, en un espacio que no fuera un espacio gravitacional. A mí hay una cosa que me interesa mucho porque trabajo con informática y con el ordenador y al mismo tiempo tengo acceso a determinadas investigaciones de exploración espacial, y es que las correlaciones epistemológicas entre los espacios virtuales y los espacios extraterrestres son increíblemente cercanas. En otras palabras, las condiciones de los espacios virtuales y de la gravedad cero son muy parecidas. Por ejemplo, los espacios virtuales son espacios de detrás de las pantallas de los ordenadores en los que no necesitamos un sistema locomotor, no necesitamos tener manos. Son espacios inmateriales, no hace falta tocar nada, no hay distancia, la distancia no existe, no hace falta andar. En espacios de gravedad cero ocurre lo mismo. El sistema locomotor es innecesario, no hay que entrar en ningún sitio, estás flotando o cayendo todo el rato. Y de hecho, esto es uno de los grandes problemas de la exploración espacial, los astronautas cuando salen al espacio, lo primero que se disuelve es su sistema locomotor. El calcio deja de fijarse en los huesos y los huesos se descalcifican, desaparece. No es una cosa muy clamorosa, por eso cuando ellos vuelven a la Tierra, estas imágenes nos enseñan, pero en muchas ocasiones, sobre todo antes, que no ejercitaban tanto, los tenían que sacar de la nave espacial con una silla de ruedas, porque todo su sistema locomotor se deteriora. Entonces estas anatomías mutantes están hablando de esta situación en la que el entorno ecológico está sufriendo un impacto muy grave, ciertas especies desaparecen y mutan, y nosotros mismos estamos interviniendo sobre nuestra esencia más íntima, que es la esencia genética, y la estamos alterando. Me imagino, yo no doy datos sobre esto porque me imagino que todo el mundo sabe que ya hay seres humanos que han sido genéticamente alterados, seres humanos que parten, por ejemplo, de 3 individuos, que tienen material genético de 3 individuos. Hay un grupo de... Si a alguien le interesa este tema puede después acercarse y yo le puedo referir, pero hay seres humanos que han nacido, que existen y que han sido genéticamente manipulados para evitar ciertas enfermedades y que son herederos de 3 individuos en cuestión de material genético. En Estados Unidos, como no hay una legalización que yo sí que creía que había aquí en Europa, pero al parecer no, o no tan claramente ejercitada, hay prácticamente el 80% del material de las cosas que se consumen son transgénicas. Transgénicas significa que, por ejemplo, un tomate puede tener un gen de un pez del Ártico para que el tomate no se congele, o que la soja puede tener genes de una nuez. Me refiero a que a mí me preocupa mucho que todo el entorno esté siendo alterado en su esencia más íntima, que es la genética. Y tal vez esto es una respuesta
a esa alteración y a esa existencia, tal vez preparándonos a una existencia en entornos que no son terrestres, entornos virtuales o entornos extraterrestres. Entonces mis anatomías empezaron a tomar cuerpo y empecé a trabajar con unos amigos que colaboramos a menudo, que son performers, y empezaron a llevar esta especie. A mí me interesaba crear imágenes que fueran suficientemente densas visualmente como para tocar metafóricamente esta especie de alertar de alguna manera, que fueran una alerta. Entonces empecé a crear imágenes de este tipo en el que son humanos que se han convertido en anillos de Moebius, están enredados en sí mismos, no parecen diseñados para otro tipo de entorno. Y voy a enseñar una serie de imágenes. Es un proyecto bastante grande, voy a enseñar solo unas cuantas imágenes. Esta es una imagen de uno de los mutantes en el observatorio astronómico. Como muchos de mis amigos tuvieron que llevar estas prótesis, decidí que yo también misma tenía que someterme a la tortura. Entonces, hay algunas fotos. Y después empezamos a analizar el movimiento, cómo se moverían estas criaturas, y esto es retomando un poco el análisis fotográfico de Muybridge. Y aquí finalmente, ¿qué? Tenemos que acabar. Bueno, pues os enseño esto y un minuto más, que es una instalación en la que estoy trabajando ahora con un artista que se llama John Reed y que también hace eco a esta misma preocupación de tal vez el deseo. Van a ser 2 minutos más. ¿No? 2 minutos. Os voy a enseñar una instalación que hace un poco hincapié en ese deseo de tal vez saltar fuera de la gravedad terrestre. Y bueno, voy a cortar esto aquí. Hay varios modelos de criaturas que pueden moverse, pero como tenemos mucha prisa, solamente voy a enseñar una pieza que es una pieza que solo tengo el prototipo, pero me gustaría mucho enseñarosla. Es el prototipo y la probamos a ver si funcionaba en Chinatown, en un espacio de artistas, y es una pieza que hace eco de este deseo de saltar fuera. Entonces todo el mundo que asiste a la pieza puede saltar en una cama elástica. Y según saltas en la cama elástica, tu cuerpo salta en el espacio normal, pero tu imagen es mandada fuera y mandada fuera al espacio en órbita, y luego vuelve otra vez, pero vais a ver cómo funciona. Se llama Dangerous, Possibly Fatal Experiment with Time. Peligroso, posiblemente fatal experimento con el tiempo, porque era realmente un experimento con el tiempo. Tuvimos que hacer a todos los invitados que firmaran el release form, como para que no sabíamos qué iba a pasar realmente, porque era tan desconcertante que teníamos miedo que a lo mejor... Y estamos trabajando ahora mismo en esta pieza para desarrollar también un componente auditivo. Es un minuto y medio. Como es un prototipo, perdonar un poco el humor en los gráficos. Y podéis subir el sonido aquí, porque y bajar la luz. Dangerous, Possibly Fatal Experiment with Time is an interactive, responsive environment in which temporal and spatial coordinates are drastically altered. This short video segment documents the first prototype for Dangerous, Possibly Fatal Experiment with Time. In a one-night event, we observed over 100 people exploring the nature of the piece, testing its limits, and their own. Dangerous, Possibly Fatal Experiment with Time utilizes video cameras, computers, image processors, a sound system, and satellite transmission to create a responsive environment that extends time and space
beyond our traditional physical reality. The central physical component is a large, round, reinforced and padded trampoline 5 meters in diameter. The trampoline is surrounded by circular walls built from rear screen projection material. Several miniature video cameras mounted in the walls capture the image of a participant jumping. This image is beamed to a satellite in orbit and transmitted around the Earth. As the physical body of the participant jumps up on the trampoline, the image of his body jumps up into orbit. The image is transmitted by way of satellite around the Earth, returning a short time later to be projected on the walls of the environment. Although this space might seem to suggest a singular activity, quite the opposite occurred. Each participant investigated different aspects of the environment and interacted in their own, highly personal way. From violent jumps and free falls to slow, rhythmic meditations. The nature of the environment elicited spontaneous group cooperation and ad hoc performances. Okay. Vale, gracias.